Muy bien, un saludo con todos, pues bienvenidos a la segunda parte de este webinar que lo hemos realizado pues con mucho cariño. La idea, siempre yo insisto, es compartir. Compartir todo lo que es el día a día, tanto de lo que nos ha ayudado a nosotros, como lo que hemos visto que también ha podido ser de mucha utilidad para las distintas personas que asisten a las sesiones personalizadas. Voy a poner la presentación, un minutito. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Castro. Yo soy quien desarrolla esta técnica, soy el creador de esta técnica cuyo nombre es reprogramación emocional. ¿Y por qué reprogramación? Porque en realidad mis estudios universitarios se fijaron o entraron específicamente en lo que es la programación, el mundo de las computadoras y todo lo que tiene que ver con la programación de computadoras. Y cuando descubro, y lo descubro porque yo sufrí de una enfermedad, me diagnostican más o menos a los 25 años, me diagnostican, me dicen que, Freddy, el doctor me dice, tú tienes un diagnóstico de, uy, ¿cómo se llama el nombre cuando duele mucho la cabeza? De migraña. Tienes un diagnóstico de migraña y eso es para toda la vida. Te podré dar una pastillita que te va a ayudar, pero la verdad que siempre vas a padecer de eso hasta que te mueras. Por suerte, en su momento, cuando me dijo este diagnóstico, yo no le creí. Me dije, ok, esa es su opinión, pero habrá otras opiniones. Y me puse a investigar. Y en ese camino, que en realidad me tomó muchos años, descubro que nuestra mente, nuestro cerebro funciona como una computadora biológica, que recibe programas. En este caso yo había recibido un programa que iba a favor de la enfermedad y en contra de la salud. Lo que para mí fue un descubrimiento increíble cuando me curé es que el programa ni siquiera era mío, era un programa de mamá. Mamá cuando era pequeñita, tenía 6, 7 años, ella se escondía debajo de un ropero y se tapaba los oídos porque no quería escuchar cómo papá le pegaba al hermano mayor de ella, es decir, a mi tío. Eso para ella, a esa edad, era como un trauma, ¿no? Tenía mucho miedo, se tapaba los oídos. Lo interesante es que a mí, antes de que me dé la migraña, siempre me avisaba, siempre había como un pequeño dolor a la altura del oído que yo sentía que se me subía a la 100 y de ahí ¡pum!, se disparaba. Cuando tomo conciencia de este evento que vivió mi mamá de niña, yo literal sentí como que un hielo frío subía desde mi mandíbula, pasaba por mi oído y salía por mi sien. Inmediatamente yo supe que estaba curado, se me había ido este síntoma. Un poquito de loco, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver lo que vive mi mamá a los 7 años de edad, ella, y yo a los 25 con una migraña? Pues tiene mucho que ver porque es el programa que yo heredo de mamá. Ese programa, porque cuando mamá tiene 7 años resulta que, y esto lo sabemos, en medicina todos saben que una niña cuando nace ya nace con sus óvulos. Es fácil, todos hemos escuchado, no es lo mismo una mujer que se embarace a los 20 años que una mujer que se embarace a los 40, porque dicen ese óvulo a los 40 años ya está muy maduro, han pasado muchos años. Es decir, insisto, toda mujer nace con sus óvulos. Y resulta que cuando mi mamá tiene 7 años de edad, ya ese óvulo que algún día va a ser fecundado para que nazca yo, recibe un programa. En este caso, un programa que era de mucho miedo. Y a mí se me activa a los 25 años. Entonces, me defino como un buscador de la verdad, ¿no? No hay una única verdad, no hay una verdad absoluta. Lo que hay es mucho lo que se dice en programación neurolingüística, mapas. Mapas de cómo se puede observar, cómo se puede ver el mundo. Entonces, a lo mejor el mundo yo lo veo desde el mapa de un arquitecto, a lo mejor el mundo yo lo veo desde el mapa de un ingeniero, a lo mejor el mundo yo lo veo desde el mapa de un programador,
Y cada persona lo va a ver desde ese mapa y va a llegar a distintos caminos hasta llegar a un fin. Y aquí entra otro concepto muy interesante que es el doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico alemán que él tenía su mapa. Él definía la enfermedad de la forma tradicional. Él tenía a su cargo en Alemania una especie de hospital tipo Solca, pero allá en su país, y atendía a pacientes con cáncer. Hasta que llegó un día en que a él y a la esposa le da cáncer. Entonces como que dice, bueno, ahora me tocó a mí. Y esta vez cambia el panorama. Él dice, ¿será que algo, porque era mucha coincidencia, a los dos nos da cáncer, será que algo nos causó el cáncer? Y él enseguida hace la toma de conciencia. Vivieron un año antes un evento muy fuerte. Asesinaron al hijo. Y un año después, él tiene cáncer a los testículos y la esposa cáncer al seno. Noten que es un poquito extraño para los que no han escuchado de esta teoría del doctor Hammer, porque dice, bueno, cáncer, ¿y por qué no les dio cáncer a los dos en el estómago, por ejemplo? Y la respuesta es porque todo depende de la emoción. Cómo la persona lo sintió hacia ese órgano del cuerpo se somatiza. Ese es el término correcto. Una emoción muy fuerte que cumple ciertos parámetros se somatiza en el cuerpo. Se puede somatizar en el estómago, se puede somatizar en el hígado, etc. Muy bien. Entonces, vamos uniendo todos estos pequeños historias que estoy contándoles, ¿no? Lo que les puedo indicar es que como director de Bioacademia ya a lo largo de 5 años, y el tiempo pasa volando, tenemos más de 500 alumnos activos en nuestra academia online, y pues las cosas como se van dando, ¿no? Al principio dábamos las clases presenciales y como todos saben, pues después vino la virtualidad y descubrimos que con la virtualidad podemos llegar rompiendo fronteras, podemos llegar a Estados Unidos, a México, a Argentina, a Colombia, a todos los amigos que en este momento están conectados, que están fuera de Ecuador, y podemos llegar con este mensaje y compartirlo. Tenemos pues entonces la experiencia ya de más de 7 años haciendo cientos y cientos de lecturas de árboles genealógicos y retroalimentándonos. Pueden encontrar también en las redes sociales los testimonios de personas que han encontrado una mejora en su calidad de vida después de sanar el árbol genealógico. Entonces vamos a entrar un poquito pues en un tema muy específico para el día de hoy. Puede ser que en un árbol genealógico yo sea doble de alguien. Yo puedo ser doble de alguien de mi clan. Y ojo, en las redes sociales siempre me preguntan, ¿y qué significa que yo sea doble? En redes sociales, pues muchas veces no hay el tiempo suficiente para explicarlo bien. Pero si yo soy doble de mi abuelo, por ejemplo, o soy doble de mi papá, tengo que verlo como una oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Un doble es muy probable que repita historia. Un doble, al repetir historia, ¿qué significa? Les pongo un ejemplo práctico. Alguien que me escribió en las redes me puso, yo soy doble de mi abuelita, ella nació un 5 de mayo y yo nací un 4 de mayo. Ojo que hay un margen de error de más o menos 10 días, pero la cuestión es que ella se había dado cuenta de algo importante. La abuelita había salido embarazada a los 15 años de edad y ella, me contaba en el mensaje, también salió embarazada a los 15 años de edad. Entonces, ella me dice, me di cuenta de este patrón. Además, mi abuelita sufría de un problema en el tobillo derecho y yo también sufro de este problema en el tobillo derecho. Como el mensaje no puede ser más largo, no sé más detalles, pero lo que sí sé es que al ser doble, se van a observar estos patrones que se repiten. Ahora bien, no todo es malo, no todo tengo que verlo como que me va a afectar en forma negativa,
Porque también puede ser que sea yo doble, por ejemplo, de un abuelo que fue muy exitoso, que fue alguien que hizo muchas empresas, que generó mucha abundancia, y resulta que yo soy doble y ahora también me gusta esa línea de emprender, de crear, etcétera. Entonces yo puedo ser doble de lo bueno y de lo malo. Por eso me gusta decirlo. Tengo que ver si al ser doble de un ancestro, eso me afecta o me beneficia. Y si me afecta, puedo entonces buscar prevenir. Porque acuérdense que también puedo ser doble y yo empecé contando la historia de mi mamá y cómo ella sufrió de niña este problema que lo vivió con una emoción muy grande. Lo que no les dije es que yo soy doble de mi mamá. Es decir, por ahí se me vino, ¿ok? Esta afectación a mí. Entonces tengo que ser consciente de que puedo ser doble de una enfermedad, ¿sí? Puedo ser doble de una enfermedad. Entonces, si yo sé que mi abuelo, por ejemplo, sufrió de problemas de colesterol, entonces hoy tengo que ser consciente y cuidarme en las comidas, por ejemplo, y hacer mucho ejercicio y estarme controlando el colesterol cada cierto tiempo. De eso se trata. Ser doble, entonces yo me vuelvo observador de en qué me afecta o en qué me beneficia. No verlo como algo necesariamente malo, sino en qué me afecta y en qué me beneficia. Insisto, muy, pero muy importante esto. Muy bien. A ver, por aquí me han puesto, en cada embarazo falleció una de mis abuelas. Ok, eso que usted me cuenta, estoy leyendo los mensajes. Es muy importante eh, analizar con profundidad su árbol y qué sintieron esas abuelitas y qué sintieron todo el clan respecto a esto que está contando, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo saber de quién soy doble? Ya mismo en la siguiente lámina le respondo. Quisiera que explique cómo sanar las emociones del gemelo que nace, el otro se perdió en el sangrado. Eso también ya mismo lo voy a tratar. ¿Por qué un ser querido puede morir el mismo día de tu nacimiento? Ok, esto lo voy a responder muy rápido. Repito, aquí me hacen una pregunta. ¿Por qué un ser querido puede morir el mismo día de tu cumpleaños? Esto yo lo respondí en redes sociales. De acuerdo a la ciencia del transgeneracional, cuando una persona muere el día de tu cumpleaños es una forma de pedir perdón. ¿Ok? Básicamente se trata de eso. Es una forma de pedir perdón. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Tenemos también que ver en un árbol genealógico, observar si a lo mejor yo soy un gemelo simbólico. Y este asunto del gemelo simbólico se hace el análisis en el árbol genealógico, especialmente en el tema de parejas. ¿Okay? Cuando vienen a sesiones personalizadas, parejas que sienten que necesitan ayuda, que buscan ayuda porque su relación no está funcionando de una manera óptima, desde lo que es el análisis del árbol genealógico, se busca si tal vez esa pareja son gemelos simbólicos. Vamos a hacerlo fácil de entender. ¿Cuándo es un gemelo normal, un gemelo biológico? O sea, cuando nacen el mismo día, ¿verdad? Cuando se nace el mismo día, es un gemelo. En este caso, para el transgeneracional, un gemelo simbólico, para entenderlo fácil y rápido. Yo nací, por ejemplo, un 5 de mayo y mi pareja nació un 5 de mayo. Puede ser en distintos años, pero coincide como lo acabo de explicar. En realidad hay un más o menos 10 días, es decir, yo puedo haber nacido un 2 de mayo y mi pareja haber nacido un 8 de mayo o un 10 de mayo y entra para este análisis en el gemelo simbólico. Son gemelos simbólicos. Si prestan atención a la lámina, lo voy a explicar un poquito más profundo. También yo puedo ser gemelo simbólico si veo los meses del año, empezando por el mes de enero como el mes 1, terminando en el mes diciembre como mes 12,
y cuento 3 meses o cuento 6 meses respecto a la pareja. Entonces, si por ejemplo yo nazco el mes 5, es decir, en mayo, y le sumo 3 meses, sería agosto. Entonces, puede ser, si yo nazco en mayo, el mes 5, y mi pareja nació el mes 8, o sea, agosto, entonces también entro en la categoría de que somos gemelos simbólicos. Puede ser que mi pareja nazca en noviembre, para el mismo ejemplo. Entonces yo soy de mayo, le sumo 6, mi pareja nace en noviembre, otra vez entro en la categoría de que somos gemelos simbólicos. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa ser gemelo simbólico de mi pareja? Si yo soy gemelo simbólico de mi pareja, lo que suele ocurrir, lo que se suele ver, es que al inicio hay una atracción muy, muy fuerte. Cuando se conocen es como que hay chispas en esa relación. Esa atracción es muy fuerte y pues se van a unir fácilmente. El detalle es que, ¿qué es lo que sucede después? Lo que sucede en el tiempo. Si esa pareja, por ejemplo, pasan 2 años, más o menos de 2 a 3 años, más o menos, de 2 a 3 años. Se activa, es decir, ya esa chispa como que se apaga y lo que se suele ver es que se convierten, como su nombre lo dice, en hermanos. Es decir, se llevan muy bien, hay buena comunicación, pero sin embargo ya no hay intimidad. Es decir, ya en la cama ellos no pueden tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque para el inconsciente se ha activado que estoy con mi mellizo simbólico, con mi gemelo simbólico, estoy con mi hermano y por ende no puedo tener relaciones con mi hermano. Entonces, cuando llegan a las sesiones personalizadas, esto se ve mucho, que dicen, no, yo me llevo bien con él, pero la verdad que simplemente nos acostamos en la cama y cada quien por su lado. O sea, ya no hay la chispa, ya no hay el deseo, ya no hay la atracción sexual. Y literal es como que somos 2 hermanos durmiendo en la misma cama. Se ha activado el, para el inconsciente, el estoy con mi gemelo simbólico. Aquí hay otros mensajes. La verdad que son bastantes. ¿Cómo puedo saber de quién soy doble? Como le expliqué hace un momentito, respondo rápidamente, yo soy doble porque coinciden las fechas, es decir, por ejemplo, mi abuela nació en mayo y yo nací en mayo, entonces yo soy doble por fecha. Por ejemplo, también puede ser doble por nombre. Mi abuela se llamaba Victoria y yo me llamo Víctor. ¿Ok? Puedo ser doble por nombre. Puedo ser doble por nombre y por fecha. Entonces ahí la carga energética es mayor. Muy bien. Aquí hay un mensaje que también aplica para lo que estoy explicando. Hay un gemelo que nace o ya es adolescente. El otro se perdió en un sangrado durante el embarazo a los 3 meses. Entonces, esto puede ocurrir. Es decir, en realidad el embarazo es gemelar, pero uno de los 2 gemelos no nace, es absorbido. El detalle es que el que sí nace, el que está vivo, se queda con esa carga emocional del que no nació. Por ejemplo, ¿qué puede suceder en ese caso? Que el que está vivo tenga sobrepeso. ¿Por qué? Porque necesita el inconsciente compensar el peso del otro, compensar el peso del que no nació. Es una posibilidad. Otra posibilidad que yo he visto es que, por ejemplo, el que está vivo no sabe por qué, pero simplemente siempre está con depresión, siempre está triste, y en realidad está triste por el duelo del hermano que no nació. Entonces, cada caso debe ser analizado de una manera detallada para poder entender las posibles consecuencias de ser un gemelo simbólico. Veamos si por aquí... A ver, por aquí me preguntan, tengo el mismo nombre de mi madre. ¿Soy su doble o gemela simbólica? Si usted tiene el mismo nombre de su mamá, es doble por nombre, ¿sí? Es doble por nombre. Ok.
Por aquí me ponen, el gemelo superviviente siente culpa. Qué interesante. Miren, por ejemplo, esto que me dicen en el chat, ¿no? El gemelo que está vivo siente culpa. Entonces, habría que trabajar en esa culpa, ¿verdad? Habría que trabajar en esa culpa porque en realidad él no es culpable de nada. Pero ojo, se respeta lo que la persona siente, obviamente. Y claro, desde la parte consciente no va a funcionar. O sea, decirle desde la parte consciente, ¿sabes qué? No es tu culpa, sigue tu vida, no va a ser suficiente. Porque es un programa inconsciente que lo tiene desde que está en el vientre de mamá. ¿Ok? Entonces, yo siempre me gusta explicar que la mente, ¿no? La mente está dividida en dos, parte consciente y parte inconsciente. Sin embargo, no es mitad-mitad, no es 50-50. En realidad, el 20%, o sea, es un espacio bastante pequeño, es consciente. Solamente el 20% es consciente. El 80% es más grande y es el que manda, es inconsciente. Por eso el inconsciente manda. Por eso no es suficiente con tratar de hacer que la otra persona entre en razón. Para el ejemplo que acabo de leer, me dice que hay un gemelo que está vivo, el otro no nació, pero el que está vivo siente culpa. Entonces, desde la parte consciente, si yo solamente le digo, no es tu culpa, no te preocupes, sigue tu vida, pues el inconsciente, que es el 20%, no va a ser el peso suficiente para que él, en verdad, se libere de esa carga emocional. Y para terminar este capítulo para la clase de hoy, está también la parte de analizar en un árbol genealógico, sanar en un árbol genealógico a los yacentes. Por ahí ya en la caja de texto escribieron algunas preguntas que tienen que ver con el yacente, así que lo voy a explicar. Un yacente es alguien que está vivo, ¿ok? Pero que ha cogido la posta de un ancestro muerto. ¿Ok? Un yacente es alguien que ya en vida está manifestando comportamientos dependientes de un ancestro. ¿Cómo reconozco a un, cómo reconozco a un yacente? Y esto pues ahora les dejo de tarea. Una manifestación, no es en todas, pero funciona bastante bien en muchos casos, es que el yacente tiende a dormir boca arriba y con las manos cruzadas en el estómago o en el pecho, así como está en la lámina. Es una forma muy típica de reconocer a una persona yacente. Y un yacente, entonces, insisto, es alguien que está vivo y que está sintonizado con un ancestro muerto. Este es un detalle importante. Es decir, el ancestro tiene que haber muerto, esa es la condición para ser yacente. Y una vez que ha muerto, puede pasar un tiempo, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser un año, pueden ser 10 años, pueden ser 20 años, y de ahí nace el que ahora tiene algún síntoma que liberar. ¿Ok? ¿Qué le ocurre a un yacente? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? El síntoma más común que yo he visto es depresión y ansiedad, casos de pánico también. ¿Sí? Un yacente sufre de depresión, sufre de ansiedad y ataques de pánico. Es una de las cosas más comunes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta persona, este ancestro muere, entonces hay en el clan tal vez una sensación de luto, una sensación de que hay esta ausencia, y ahora el que está vivo lo manifiesta con estos síntomas. ¿Sí? Entonces, un camino sería a lo mejor tomar una pastilla. Sin embargo, la pastilla simplemente es como poner
yo digo una aspirina, o sea, es algo para el momento, ¿no? Es algo para el momento, pero no va a la causa, no va al origen de por qué esta persona está así, ¿ok? Entonces, insisto, yo puedo ser yacente y manifestar este síntoma. Yo puedo ser yacente y manifestar síntomas más serios, enfermedades más complicadas, ¿ok? Como por ejemplo, aquí me estaban soplando, autismo. Entonces, yo puedo tener un diagnóstico de autismo y es muy, muy común para estos diagnósticos, cuando se hace el análisis del árbol genealógico, encontrar que el niño que tiene el diagnóstico de autismo es yacente de un bisabuelo, de un abuelo. ¿Ok? Entonces, es un tema donde vamos a observar este tipo de síntomas en la persona viva. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, autismo. ¿Ok? Muy bien. Voy a leer por aquí mensajes. Es yacente si un nieto nace un 6-4, entiendo que sería 6 de abril, y sus dos bisabuelos mueren un 4 del 4 y un 5 del 4. El nieto tiene muchos gases y a veces episodios depresivos. Sí, sí es yacente. Lo voy a volver a leer. Es yacente si un nieto nace un 6 del 4 y sus dos bisabuelos mueren, un 4 del 4 y un 5 del 4. El nieto tiene muchos gases. Este es un síntoma muy común. Los gases son un síntoma muy común en los yacentes o cuando estamos en afinidad con un muerto. Lo que se dice en la ciencia del transgeneracional es que esos gases son la manifestación de los muertos que uno tiene metido. Y por eso la putrefacción del muerto, y por eso produce los gases. Lo que yo les puedo decir, y yo aquí lo hemos visto en las sesiones personalizadas, cuando esto se sana, el problema con los gases se va. Es así, parece como magia. Se va, se desaparece. El déficit de atención e hiperactividad también tiene que ver con yacentes. Es muy probable, es muy posible, no es en el 100%, pero sí, es muy probable que cuando haya hiperactividad tenga que ver con un muerto de la familia. Hiperactividad tiene mucho que ver, por ejemplo, si hay un niño que nace y muere, o una pérdida, y pasa un año y nace un nuevo bebé. Ahí me incluyo yo. Exactamente eso me sucede a mí. Yo tengo una hermana que nace y a la semana muere, al año nazco yo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero en ese caso particular se llama hijo de sustitución. Ese es el término cuando ocurre ese caso, ¿no? Un hijo de sustitución. Porque, ¿qué significa para lo que acabo de explicar? Mi mamá está en duelo, se le acaba de morir una hija, bebé, recién nacida, y estando en duelo sale embarazada y nazco yo. ¿Me explico? Entonces, asimismo, eso produce síntomas. Yo de niño fui muy enfermizo, pasaba siempre enfermo de la garganta, con problemas para respirar, y cuando descubro este asunto de que soy hijo de sustitución y lo trasciendo, pues simplemente los síntomas se me fueron, ya dejaron de estar en mí, porque esa era la forma como mi cuerpo manifestaba esa emoción que vivió mamá cuando fallece mi hermana y estando en luto se embaraza de mí. Miren cómo funciona esto, es muy, muy interesante, ¿no? Ok, por aquí me dicen, mi abuela materna murió el 24 de enero y 60 años después yo nazco un 31 de enero. ¿Soy yacente? La respuesta es sí. Sí, sí es yacente. Mi hijo es depresivo y ansioso. En el año que él nació, murió mi abuelo. Ok, este de aquí también es un buen ejemplo, lo que me ponen en el mensaje, ¿no? Lo voy a repetir. Mi hijo es depresivo y ansioso. En el año que él nació, murió mi abuelo. Ahí sería muy, muy interesante poder saber
estando embarazada, ¿qué sintió en ese momento? ¿Sintió pena por el abuelo que fallece? Porque esa pena, su hijo que está en el vientre, recibe ese programa, un programa de luto, un programa de estar en pena. Él nace y ahora se le manifiesta a él este síntoma. Muy bien. Por aquí me dicen, ¿por qué sufro de ataques de pánico? También sufro de gases, pero no duermo. Ok, entonces, otra vez habría que revisar, uh, creo que es el mismo mensaje, es la misma persona. Ok, claro, habría que revisar, porque que sufra de ataques de pánico y además tenga problemas de gases, habría que revisar en su árbol, ver si usted es yacente de algún abuelo, algún bisabuelo, también analizar si sufrió una abuela problemas para dar a luz y en base a eso comenzar a sanar. Si es por aquí me están comentando de lo anterior que leí, sí, sentí tristeza. Se refieren a estando embarazada murió el abuelo. Por aquí tengo otro mensaje. Mi abuela materna fallecida, su cumpleaños era el 15 de agosto y mi hijo nace un 15 de agosto. Entonces es yacente. Ok, por aquí me ponen, yo me entero el año pasado que yo nací después de que mi madre había perdido a un hermano del que nadie sabía. Y yo ahora soy muy miedosa, sensible y sufro mucho de gases. Ok, entonces, claro, miren, y de eso se trata, ¿no? Por eso nos gusta compartir toda esta información, porque todos estos mensajes que están poniendo en el chat implica que ustedes están comenzando a tomar conciencia, están comenzando a entender el tesoro que está guardado en la información de cada árbol genealógico en ustedes. Ahí está una información maravillosa, una información que les va a permitir trascender enfermedades, trascender diagnósticos. Y para eso, pues, con mucho gusto estamos aquí, ¿no? Ah, miren, por aquí dice, además tiene un grado de autismo, a lo que me refería hace un momento, ¿verdad? Yo estaba embarazada de 3 meses de mi hijo mayor y muere mi suegro. Ok. Bueno, pues ahí sí habría que entender, no me lo pone en el mensaje, al ser su suegro, lo importante es qué sintió usted, ¿sí? Es muy importante, está con 3 meses de embarazo, se muere su suegro, ¿cómo era la relación con él? Porque si era una relación lejana, entonces como que no había mucha emoción, pero si había una relación cercana y usted sintió pena, entonces ese programa se lo está pasando a su hijo. A ver, por aquí hay uno también muy bonito, dice, yo nací un 11 de junio, mi hermano también un 11 de junio, 4 años después. Mi papá murió un 9 de junio y 15 años después nació mi sobrina un 9 de junio. Mi bisabuela nació un 11 de junio. Ok, entonces, si desglosamos un poquito, mi papá murió un 9 de junio y 15 años después nació mi sobrina un 9 de junio. Entonces, esa sobrina es yacente de su papá, ¿no? Que entiendo que viene a ser el abuelo de ella, ¿no? Esa sobrina es yacente. Ahí lo que habría que analizar un poquito es la emoción que ocurrió y definitivamente esa sobrina tiene que enterarse de la vida de ese abuelito porque ella como que coge la posta, lo que dije a un inicio, ¿no? El yacente, el que está vivo, coge la posta del que ya no está, sus pendientes, ¿ok? Es muy importante saber todos los pendientes que dejó ese abuelo. En el año que me embaracé, estoy leyendo otro mensaje, tuve los
últimos 3 meses con mi tío que agonizaba. Y cuando nace mi hijo, con el tiempo me di cuenta que es muy sensible. Entonces, es un buen ejemplo. Otra vez, embarazada de 3 meses, le entrega un programa a su hijo, completamente inconsciente, ¿no? Usted ve, estando embarazada, cómo agoniza su tío. Y eso le causa una emoción a usted. El detalle es que su hijo estando en el vientre, él está protegido, ¿verdad? Está como en un sello, en una cápsula, pero el detalle es que si usted siente, ¿qué me puso por aquí? Si usted siente miedo, él también va a sentir miedo en el vientre. El detalle es que él no sabe miedo a qué, pero lo siente. El problema es que ese programa se manifiesta cuando él nace. Ok. Vamos a ver por acá, más mensajes. ¿Cómo sé si soy yacente de alguien? Bueno, lo repito rápidamente, ¿no? Yo puedo ser yacente por nombre, es decir, mi abuelo se llamaba Fernando y yo me llamo Fernando. Mi, ojo que puede ser nombres cambiados, o sea, por el idioma. Mi abuelo se llama John y yo me llamo Juan. Para el inconsciente es lo mismo, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo puedo ser yacente por nombre. Ojo que el ancestro debe haber muerto antes de que yo nazca para ser yacente. Puedo ser yacente por fecha. Mi abuelo nació o murió en enero y yo nací en enero. Entonces soy yacente por fecha. Muy bien. A ver, aquí me preguntan, si un niño es yacente, ¿solo puede ser yacente del mismo sexo, por ejemplo, de abuelo, o también puede ser yacente de la abuela? Sí puede ser yacente de la abuela, no, el sexo no tiene nada que ver. Yo puedo ser yacente de un abuelo o de una abuela indistintamente. Eso no pasa nada. Yo lo dije hace un momento, mi abuelo o mi abuela puede llamarse Victoria y yo llamarme Víctor y puedo ser yacente de esa persona, incluso siendo los nombres varón-mujer. ¿Cuánto tiempo es para poder indicar que es yacente? Inmediatamente que nace, porque aquí lo importante es que el que nace, el otro tiene que haber ya muerto, ¿ok? Es inmediatamente que nace. O sea, si yo sé que nací, me invento, un 10 de septiembre y mi abuelo murió un 10 de septiembre 5 años atrás, soy yacente. O sea, es inmediato, no hay vuelta a quedar ahí. Dice, mi mamá me dijo que yo nací primera y mi hermana menor, que es la segunda, ella falleció, pero hace poco que me entero. El psicólogo me dijo que yo estaba depresiva y tenía ansiedad, sufro de mucho miedo y sufro de gases. Entonces, otra vez, ¿no? De eso se trata. Estamos aquí para aprender, para abrir nuestro mapa mental a nuevas posibilidades. Y mire cómo en lo que usted cuenta encaja muy bien, ¿no? Lo voy a repetir una vez más para poder captar. Yo sé que hay muchos nuevos y pues es muy importante entender porque todos estos conceptos pues hay que irlos poniendo ahora en nuestro programa mental, ¿no? Mi mamá me dijo que yo nací primera. Y mi hermana menor, que es la segunda, ella falleció. Pero hace poco que me entero, miren que era como una especie de secreto, ¿no? Era algo que han pasado, ella ha crecido, la persona que está escribiendo ha crecido sin saber esto. Se entera hace poco tiempo de que tuvo una hermana que muere. El psicólogo me da un diagnóstico de depresión y de ansiedad. Se define, soy miedosa por todo y sufro de gases. Entonces ya tenemos una nueva opción, tenemos un nuevo camino, ¿verdad? Tenemos una nueva forma de ver este diagnóstico, una nueva forma de ver este síntoma. A mí me gusta mucho tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque no es lo mismo decir soy depresiva que decir
en ciertos momentos del día, a cierta hora de la mañana, por un periodo de tiempo, siento ansiedad. ¿Ok? Porque lo estoy catalogando y como que lo encapsulo, como que lo etiqueto. Pero si en cambio yo digo, yo soy depresivo, entonces quiere decir que todo mi ser es depresivo, ¿no? O sea, mi pelo es depresivo, mis uñas son depresivas, los dedos de mis pies son depresivos. ¿Me explico? Muy distinto a decir, en cierto momento del día, a cierta hora, siento algo de depresión o siento este síntoma que me han dicho que es depresión. Así lo voy alejando de mí, ¿ok? Para que no sea todo el ser. Es muy importante, hay que tener mucho, mucho cuidado con el lenguaje. Muy bien, vamos a ver si alcanzo a leer un par más. Dice, yo también me enteré hace poco que mi mamá tuvo un aborto antes de mi nacimiento. Ahora entiendo por qué siempre sentía que tenía un hermano mayor, varón, que en cualquier momento debía aparecer. Miren, entonces, un mensaje para todos aprender, ¿no? Se entera que mamá sufrió un aborto, pasa un tiempo y nace la persona. Entonces, otra vez, ahí estamos hablando de qué cosa, en este caso específico, el término es hijo de sustitución, ¿no? Hijo de sustitución. Entonces, hay un aborto. ¿Qué sintió la mamá? ¿Sintió miedo? ¿Sintió ira? ¿Qué sintió? ¿Sintió luto? Pasa el tiempo y ahora sí, la persona que está viva, la persona que ha crecido, que ya es una persona adulta, tiene un síntoma, ¿sí? Tiene un síntoma. Y en este caso, incluso dice, yo siempre sentí que tenía un hermano varón que en cualquier momento podía aparecer. Y efectivamente, cuando ya se entera de que sí hubo un aborto previo de mamá, entonces ya no es la imaginación, ya está confirmando algo que siempre su intuición se lo dijo. ¿Ok? Muy bien. Ah, esta pregunta me gustó. ¿Cuál es la misión del yacente? Es una muy buena pregunta y con esto terminamos. ¿Cuál es la misión del yacente? La misión del yacente, y lo voy a poner en la lámina que es siguiente, y vamos a generalizarlo. Los árboles genealógicos sirven para eso, para descubrir herencias que nos han dejado nuestros ancestros, para resolverlas, para soltarlas, para limpiarlas. El tesoro del árbol genealógico me va a permitir descubrir qué cargas negativas son las que debo soltar de mi árbol. ¿Cuáles son esas, también las positivas, ojo, ¿no? ¿Cuáles son esas cargas positivas incluso por descubrir? Porque a lo mejor yo soy yacente de un abuelo que fue exitoso, insisto, y yo tengo eso en mi sangre, ¿no? De que me gusta el emprendimiento, quiero crear cosas, me gusta, qué sé yo, la música, me gusta diseñar, me gusta dibujar, como el abuelo, ¿no? O sea, tengo que descubrir esas cargas positivas. Y con esto puedo darle un giro a mi vida, ¿no? Entonces, cuando en la pregunta que ponían, ¿cuál es la misión del yacente? La misión del yacente es esa, trascender lo que el ancestro no pudo concluir. Y lo bonito es que eso ayuda a que todo el árbol se sane. Todo el árbol va a mejorar si yo me encargo de descubrir el tesoro de mi árbol genealógico y comienzo a sanar lo que haya que sanar. Muy bien, entonces estamos terminando. Ha sido pues un gusto, un placer muy grande pues compartir con todos ustedes. Este video lo van a poder volver a ver en las próximas horas, pues será subido a las redes para que lo puedan compartir, lo puedan
ver las veces que estimen necesarios y nos vemos en la próxima clase. Por mi parte, me despido. Ha sido un placer. Soy Freddy Castro de Bioacademia. Nos vemos en la próxima. Chao.